El mismo hombre se ha encargado de clasificar su manera de comportarse con el otro desde hace siglos, siempre tratando de hacerlo más correcto, pero ha habido eventos en la historia que nos han demostrado, por más éticos que nos comportemos, que siempre habrá un descarrilado que hará de las suyas con la máxima maldad posible. En el video de hoy voy a hablarte sobre la Colonia Dignidad, un paraje en Chile que fue gobernado por los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y cuyo líder, de nombre Paul Schaeffer, hizo de todo con sus habitantes. Este es para mí, sin duda alguno, de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Querer hablar sobre las atrocidades de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial es hablar por horas de crueldades y actos desalmados. Todos hemos visto algún documental o escuchado en algún video o programa de televisión lo que fue de Europa en la época del Tercer Reich, pero poco te han contado sobre lo que vino después del fin de la guerra. Tras la victoria de los aliados al derrocar a las potencias del eje, los alemanes sobrevivientes y escurridizos se esparcieron por todo el mundo en busca de evitar las duras penas de las que se les acusaba. Alemán que veían portando un uniforme militar, alemán que era visto como uno de los seguidores del hombre responsable de la caída de Berlín el 30 de abril de 1945. El destino favorito de muchos de estos hombres fue Latinoamérica, e incluso existió una teoría de que habla de que Adolf nunca se quitó la vida y logró huir hacia Argentina, pero pues estos son solo rumores y leyendas. Lo que sí es una realidad es que en Chile, durante más de 36 años, uno de los líderes alemanes de perfil bajo logró escabullirse hasta tierras del sur de América para sentarse en un pueblo y olvidar su pasado. Pero la Colonia Dignidad y el nombre de Paul Schaeffer pasarían a la historia como sinónimo de terror. En 1961, un grupo de alemanes expatriados llegó a Chile con el fin de empezar una nueva vida alejada de la guerra. Al llegar, eligieron una zona árida, en soledad y en donde nadie pudiera encontrarlos. El cabeza de la operación era un rígido pastor de nombre Paul. Durante bastante tiempo se dieron a la tarea de construir y levantar las viviendas y sembrar y llenar de vida aquel lugar olvidado por Dios. Luego de mucho esfuerzo y dedicación, el lugar parecía haber triunfado, por lo que pasó a conocerse como la Colonia Dignidad. El éxito rotundo de la génesis de esta nueva vivienda comenzó a atraer público en general. Algunos querían comenzar su vida ahí y otros estaban simplemente fascinados con la cordialidad, supuesta cordialidad de sus habitantes. Pero lo que muy pocos vieron en su tiempo fue que en realidad todo estaba podrido desde adentro y aquella aldea no era más que un mini campo de lavado de cerebro y tratos inhumanos. Un adolescente de nombre Wolfgang Müller logró escaparse del lugar y denunció abusos, maltratos y violencia inimaginable, pero en aquel momento nadie le creyó. Y una vez que los alemanes lo volvieron a llevar a la colonia, lo golpearon y lo sometieron a tratamientos de electroshock para modificar su comportamiento. A pesar de que el lugar tenía ciertas denuncias o avisos de que algo raro estaba sucediendo ahí, los reporteros, periodistas y fotógrafos no veían más que una comunidad unida, feliz y bastante próspera. Y bajo esta máscara es que Schaeffer logró avivar sus más oscuros demonios y llevar el infierno a la tierra para todos los que ahí vivían. El problema fue que nadie creyó necesario investigar los orígenes de su fundador. De haber hecho esto, se hubieran llevado la sorpresa de saber que Paul era un alemán buscado por cometer crímenes de guerra y que además era un individuo enfermo que tenía preferencias por los más chiquitos. Antes de llegar a Chile, Schaeffer había intentado iniciar un orfanato en Alemania, pero dos madres que vivían ahí lo acusaron de abusar de sus hijos, por lo que, para escapar de las consecuencias judiciales, tuvo que huir a Chile.
Logró llegar a este país en el año del 61 con alrededor de 70 seguidores y varios niños tomados por la fuerza y privados de su libertad. La colonia continuó importando niños, decirle importando entre comillas, y las áreas circundantes hasta el fin del liderazgo de Schaefer. Colonia Dignidad creció hasta tener unas 350 personas, de las cuales alrededor de 100 eran menores. Quienes estaban del lado de la colonia dijeron que era una organización inofensiva, pero quienes estaban en contra la describieron como tiránica en estructura y altamente restrictiva en términos de interacción entre géneros y en expresión de sexualidad con una población supuestamente envejecida. Aquí hay que recalcar que obviamente en esa época investigar a alguien no era tan fácil como lo es ahora, además de que la distancia desde Alemania hasta Chile era inmensa como para facilitar cierta información sobre el pasado de alguien. Schaefer era, ante los ojos de todos, un simple alemán en busca de una nueva vida. Con su rigidez tan característica y su carisma llevó a todos sus camaradas alemanes, sus amigos alemanes, a creer que él era el indicado para continuar con lo que el canciller del Tercer Reich no había logrado: un mundo mejor y no contaminado de razas mixtas. El pastor lo tenía todo en aquel entonces: fieles seguidores, cierta fama que se extendía hasta la capital del país y hasta conexiones con la élite del gobierno. Los esmeros de la colonia por proyectar hacia el exterior una imagen de armonía, trabajo mancomunado y orden incluían el trabajo de prensa, la grabación y difusión de videos que mostraban a sus residentes felices en medio de fiestas y conmemoraciones. Los hombres dedicados a las tareas del campo, las mujeres y niñas bordando o preparando mantequilla, pero en realidad Schaefer estaba creando robots humanos con sus habitantes. Te voy a estar dejando aquí las imágenes tomadas por la prensa que visitó el lugar y la verdad es que son escalofriantes. Se pueden ver caras sin gestos, con miradas duras y perdidas, niños y niñas sonrientes, pero viviendo una verdadera pesadilla que no comprendían. Un adoctrinamiento masivo y cuyo fin parecía no tener fecha, pues escapar era una tarea muy complicada. Solo unos pocos lo lograban, pero nadie huía para siempre. Los que lograban distanciarse un poquito de la aldea eran encontrados y regresados, y el castigo era tan severo que nadie más lo intentaba y se convencían de que había que seguir las reglas. Lo más curioso es que aunque el lugar estaba imbuido de cierto hermetismo, la prensa podía entrar y ver solo lo que se quería que se supiera. La colonia Dignidad gozaba de ser un lugar al que no podías entrar ni salir si no se te permitía. Y todo esto era posible nada más y nada menos por los altos contactos que tenía con los más poderosos del país. Tenía secuaces tanto en su colonia como en el sector político y gubernamental, por lo que tenía una impunidad total. Y como te comenté, el lugar estaba en su mayoría habitado por niños, por lo que te imaginarás el porqué de esta decisión. La verdad es que tratar de dar información detallada de esto es bastante difícil, porque es más que obvio que este hombre abusaba sistemáticamente de quien se le diera la gana, por lo que te hablaré mejor de cómo es que las cosas se llevaron a cabo en aquel lugar. El lugar separaba a todos, los hombres por un lado, las mujeres por otro y los niños en otro grupo. Los menores eran separados de sus padres y jamás tenían contacto de nuevo con ellos. El plan de Paul era utilizar la escuela y el hospital de Colonia Dignidad para atraer a la población que padecía de analfabetismo o no tenía recursos para la hospitalización. Los menores que llegaban eran recibidos con los brazos abiertos y adoptados por la comunidad, pero esto era básicamente un secuestro sin violencia. Y déjame te cuento que aunque el foco principal de esta historia está en los niños que fueron abusados, las mujeres también sufrieron. Para Paul, el sexo femenino era el piso de su pirámide, como él mismo les decía, el punto más bajo posible de la condición humana. El único propósito de las mujeres para él era el de servirles a los hombres en todo lo posible, cocinarles, limpiar y trabajar entre este tipo de actividades. Ninguna mujer en la Colonia Dignidad tenía voz y menos voto, solo podían obedecer y seguir órdenes sin dejar de trabajar y descansar.
Algo muy curioso es que dentro no se permitía ni el matrimonio ni la reproducción, y lo más probable es que esto haya sido porque así puedes controlar más a la gente y sus actividades. La única manera en la que atraían gente nueva a la colonia era por medios externos. Los hacían dejar sus vidas pasadas a cambio de una promesa de un mejor futuro o de un trabajo bien remunerado en una comunidad próspera, pero lo que encontraban al llegar al lugar era un infierno de abusos y maltratos desalmados. Y para mí una de las cosas más indigestas fue no solo que Sheffer gozaba de total impunidad, sino que ya estaba relacionado con altos cargos del gobierno. A veces les permitía el paso a su pequeña tierra para que ellos mismos pudieran llenar sus instintos más inhumanos con los más chicos de aquel lugar. Así, la colonia Dignidad se hizo de una fama importante en Chile, pero lo que muy pocos veían o querían ver era la cruda realidad de que esta tierra era un centro clandestino de detención al puro estilo de los oficiales alemanes en el apogeo del Tercer Reich. Durante el reinado de Paul en la colonia Dignidad hubo más de 1000 personas desaparecidas, muchos de los cuales habían sido torturados hasta que les quitaron la vida. Uno de los casos más conocidos fue el de un estadounidense de nombre Boris Weichfeiler, un profesor de matemáticas de la Universidad de Pensilvania. Esta persona de 43 años se evaporó de la faz de la tierra cuando estaba haciendo una exploración en la frontera entre Chile y Argentina a principios de enero del 85. Se presume que Boris fue privado de su libertad por algunos alemanes que circulaban la zona y llevado a la colonia, en donde fue brutalmente despojado de la vida. Pero fue así como, después de tantos años de injusticias descaradas, todo comenzó a cambiar con el retorno de la democracia al país luego de años de la dictadura de Augusto Pinochet, que déjame te comento que sí, Paul y Pinochet tenían una relación directa. Poco a poco la cortina empezó a abrirse y los abusos, la venta y compra de armas, la represión, las actividades clandestinas y la tortura sistemática fueron descubiertas. Y la verdad es que la justicia llegó muchísimo tiempo después, ya sea por negligencias del mismo gobierno o por falta de pruebas evidentes, pero lo peor de que se hayan tardado tanto en actuar resultó en que unos cuantos días de que el gobierno entrara a la colonia Dignidad, Sheffer ya se había fugado. Pero, afortunadamente, dadas las circunstancias y la proximidad geográfica, descubrieron casi de inmediato que el líder de la colonia Dignidad muy probablemente se había fugado a Argentina, una tierra con una historia muy grande de extranjeros con deseos de empezar una nueva vida. Y no fue hasta el año del 2005 que las autoridades dieron con él en una localidad de bonaerense de Tortuguitas, y de este lugar fue extraditado y juzgado. Ya en 2006, un tribunal chileno condenó a Paul y a otros 26 miembros por abuso infantil, y en ese mismo año sería condenado a tan solo 20 años de prisión debido a que ya era una persona de la tercera edad. Y lamentablemente el pastor vivió una vida muy corta después de esto y no pudo ser castigado como en realidad se lo merecía. Este enfermo falleció en el hospital de la Penitenciaría de Santiago de Chile el 24 de abril del 2010 a la edad de 88 años. Y por si te lo preguntas, hoy el lugar dejó el nombre de Colonia Dignidad para pasar a ser conocido simplemente como Villa Baviera. Y si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Si tienes alguna sugerencia o petición de algún tema, me puedes dejar aquí abajo en tus comentarios o por las redes sociales mandarme un mensaje y nos vemos en el próximo misterio.